desde el Instituto 512 y el Centro de Liderazgo Educativo de Inicia Educación, les damos la más cordial bienvenida, hacer reconocimiento de que el día de hoy, de manera muy especial, tenemos un buen grupo de la red reunidos el día de hoy. Siendo presente, tenemos al grupo del PLEE, que está actualmente cursando el Diplomado en Liderazgo y Gestión. Tenemos grupos de egresados del Diplomado en Liderazgo y Gestión, tanto de técnico profesional como de educación inicial, y hemos hecho un importante esfuerzo para atraer y llamar la atención de toda la red que se da cita el día de hoy. Quiero también reconocer que muchas personas han querido entrar a esta conferencia y la hemos mantenido el día de hoy cerrada para nuestra red, para darle la oportunidad a cada uno de los presentes, ya casi llegando a las 100 personas presentes, pues darle la oportunidad de tener un poco más de interacción con nuestro invitado, hacer sus preguntas a través del chat y poder atender todas sus inquietudes. Más adelante, la conferencia del día de hoy la podríamos estar compartiendo con todos los demás que han estado contactándonos. Dar las gracias también al Ministerio de Educación, a los equipos de técnico profesional, equipos de la dirección del nivel inicial y a todo el equipo de INAFOCAM por su acostumbrado apoyo y presencia el día de hoy. La tarde de hoy tenemos un tema muy importante. Es un tema que, en medio de la situación que enfrentamos del COVID-19, de la suspensión de docencia de manera temporal, que ya venimos hace meses gestionando hasta haber concluido el año escolar de manera distanciada, pues hemos elegido un tema muy relevante porque creemos y apostamos que definitivamente es el centro de la escuela, los equipos de gestión de la escuela, que podrán dar la mirada oportuna para lo que va a ser esa recuperación y esa reintegración a los ambientes y a los espacios escolares. Con lo cual tenemos un invitado muy especial que compartirá la tarde de hoy con toda nuestra comunidad el tema de las cualidades básicas y superiores del liderazgo escolar. Nosotros creemos que hoy más que nunca el liderazgo escolar es fundamental para llevar la educación y los aprendizajes y mantener vivos los procesos de aprendizaje, la comunicación con nuestros estudiantes, con nuestras familias y el enriquecimiento de la comunidad a través de las propuestas educativas de la escuela, más que nunca se hace relevante en este momento. Reconocer que teniendo los planteles cerrados, de todas formas nuestras propuestas se han mantenido vivas, se han mantenido activas, es un indicador de un alto liderazgo que hemos estado demostrando y de un alto compromiso que tenemos como apasionados por la educación que somos todos. Pero eso no se aleja de una real incertidumbre que nos acompaña de cómo va a continuar la situación, de cómo va a iniciar el año escolar, cuál es mi rol ante todo esto, de qué manera tomo decisiones rápidas pero oportunas, cuáles son las competencias que necesito fortalecer para ser ese líder, ese director, ese coordinador que mi escuela necesita, que ha necesitado siempre, pero que hoy más que nunca requiere. Un director, un líder educativo optimista, un docente optimista que sea capaz de mirar un poco más allá de la situación actual, pero dando soluciones y oportunidad de crecimiento a todos. Con muchísimo orgullo, tengo el honor de darle la bienvenida a el profesor Alfredo Gorrochotegui, que además es un amigo cercano de Inicia Educación del Instituto 512, quien estaba invitado para nuestro Congreso 512 este año por segunda ocasión, pero que desafortunadamente, como todos sabemos, hemos tenido que posponer, al menos de manera presencial, y hoy Alfredo nos hace el honor de acompañarnos en este encuentro y la garantía de todo corazón de que pronto volveremos a vernos de manera personal cuando toda esta situación pase. Alfredo es doctor en educación de la Universidad de Navarra en España, es magíster de historia por la Universidad de los Andes en Chile y es licenciado en educación de la Universidad Andrés Bello en Venezuela. Alfredo actualmente es docente e investigador en la Universidad de San Sebastián en Chile. Un total apasionado por la educación, como todos los que estamos aquí presentes el día de hoy.
lo muestran los estudios que ha realizado, pero no solamente los estudios, sino la trayectoria que ha continuado profesional. Y cada vez que conversamos, Alfredo, contigo, muchísimas gracias, aprendemos, crecemos, nos hacemos más fuertes y nos hacemos más apasionados por la educación. Alfredo tiene la oportunidad de, además de ser un educador apasionado, es un investigador. Muchas de sus investigaciones han ido en la línea de lo que es el liderazgo educativo desde la mirada de los equipos de gestión, pero con una mirada que para mí es admirable, que es desde la mirada también de los docentes y de qué manera ese liderazgo compartido en la escuela nos hace crecer y nos hace tener mejores propuestas para nuestros estudiantes, que es la misión de todo lo que estamos en educación. Tenemos hoy este lujo de recibirte, Alfredo, y de abrir las puertas una vez más a nuestra comunidad. Para nosotros siempre es un honor contar contigo y de verdad, de todo corazón, esperamos recibirte muy pronto de manera presencial cuando sea seguro para todos. Sin agregar nada más, le dejo la palabra a Alfredo, a nuestro invitado. Cuando concluya su presentación, tendremos la oportunidad de hacer algunas preguntas de las que ustedes vayan colocando en el chat y poder compartir un poco más con él en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Alfredo, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Ángela, porque las palabras que has dicho son realmente poderosas. Te lo agradezco de todo corazón y reitero también el que algún día nos podamos ver, ¿no? De todas maneras, estamos aprendiendo también a usar estos medios en estos tiempos, ¿no? Pero efectivamente tenemos una grata y ya larga amistad y para mí es un grandísimo honor estar aquí desde Santiago de Chile a 7 grados centígrados. Bueno, aquí en mi casa estoy un poco calentito, pero lo que me rodea, ¿no? Es así, ¿no? Estamos en el hemisferio sur. Así que la verdad que estoy muy, muy contento de poder compartir algunas reflexiones sobre un tema hoy en día que es fundamental. Voy a comenzar colocando aquí mi cronómetro y vamos a comenzar. Después podemos conversar un poco con preguntas y respuestas. Yo asumo que me están escuchando, ¿cierto? ¿Alguien puede decirme algo? Todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, este título puede causar un poco de sorpresa, pero porque dice básicas y superiores. No obstante, de eso vamos a hablar y voy a dar las razones, ¿no? Vamos a hablar de cualidades que requiere un líder educativo. Y antes de eso, yo solo quiero recordar que no podemos olvidar que hay suficientes estudios, ¿verdad?, internacionales que han constatado que hay incidencia de la gestión escolar sobre el compromiso de los docentes con la propia escuela. Hay hay efectos de las prácticas individuales de liderazgo de los directivos y docentes sobre el aprendizaje de los alumnos. Hay efectos de las prácticas de liderazgo sobre las emociones de los profesores, y de eso vamos a hablar dentro de un instante. Y hay efectos de las prácticas de liderazgo distributivo en la mejora organizacional y en el desempeño escolar. Por lo tanto, no olvidemos que esto es una realidad, se ha hecho investigación en el mundo entero y evidentemente el ser mejor coordinador, mejor directivo, mejor jefe, mejor jefa, hace que el ambiente mejore y eso facilita los aprendizajes y facilita que nuestros estudiantes y nuestros alumnos sean no solamente mejores estudiantes, sino mejores personas, que es en el fondo lo que buscamos. Eso lo quería decir como lo primero. Bueno, no hay liderazgo sin equipos. O sea, nosotros somos líderes si tenemos un equipo. Si no hay equipo, no somos líderes. Entonces,
Es muy importante tomar conciencia de esto. Y como dice en el PowerPoint, los líderes capaces de trabajar en equipo generan una atmósfera de colaboración amistosa y son un modelo de respeto, utilidad y cooperación de ese equipo. Son personas capaces de invertir tiempo en el establecimiento y consolidación de relaciones que van más allá de las meras obligaciones laborales. Esto lo dice nada más y nada menos que Daniel Goleman, que es un experto en inteligencia emocional que muchos de ustedes conocen y que junto con estos investigadores que están allí han llegado a la conclusión de que efectivamente el verdadero trabajo en equipo, el liderazgo sobre las personas con las que trabajo, consiste en generar un ambiente de amistad, en ser un modelo de respeto, de cooperación, de colaboración, etcétera, etcétera. Dicho esto, yo voy a ir de lo social a lo personal. Dicho esto, el primer aspecto que un líder escolar, educativo, en el nivel en que esté, el primer aspecto es el cuidado del equipo. Y he querido, especialmente en esta primera parte, hablar de cómo cuidar a tu equipo en tiempos de crisis. No hay la menor duda de que estamos en tiempo de crisis. Cuando tú y yo, si vivimos en una casa, limpiamos el frente de la casa, porque han caído muchas hojas aquí en el sur, las calles están llenas de hojas de árboles por el invierno, y la gente sale y limpia, ¿verdad? Con una escoba. Bueno, lo mismo puede pasar en otro sitio, ¿no? O yo tengo la entrada de mi casa limpia. Esta idea es interesante porque las cosas se cuidan para poder habitar en el lugar. Y si somos buenos cuidadores de nuestros equipos, estos se podrán sentir mejor. Entonces quiero traer a colación un modelo de cuidado, que es el modelo CARE, que están viendo en pantalla, propuesto por esta profesora que está aquí al final, abajo a la derecha, Anne-Eloise Raes, que ha propuesto que en esta época de crisis es importante cuidar al equipo y ha colocado estas palabras, esta palabra care, que en inglés significa cuidar. Y entonces lo que ha hecho es relacionar cada letra con una actitud distinta, complementaria una de la otra. La primera es la C de care. En español, la transformación que hemos hecho es controla el contagio emocional. Lo primero para cuidar mi equipo es controlar. Puede ser que controlar suene muy fuerte, pero sí, controlar el contagio emocional. Tenemos que estar pendientes de las emociones de las personas de nuestro equipo en este momento. O sea, no hay que asumir, como dice allí el Power, que todo el equipo está bien. Hay ansiedad, ya lo dijo Ángela, hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir encerrados. Entonces, una pregunta muy importante para lograr este control del contagio emocional, es una pregunta muy humana que a veces no hacemos, es preguntar, ¿cómo te sientes? A la vez, usar el humor, entregar emociones positivas. Ustedes, yo que también soy del Caribe, por ser de Venezuela, tenemos esa facilidad de contar chistes, de tener una sonrisa, de compartir una buena noticia. Bueno, eso en este momento es fundamental. Y identificarnos con los sentimientos del otro. O sea, tienes miedo, tienes incertidumbre, yo también, pero podemos hacer esto juntos. Entonces, el primer punto del cuidado, de care, es la C de controlar el contagio emocional. La segunda letra, A, en inglés act, to act, actuar, aprender.
O sea, no solamente es necesario controlar el contagio emocional, sino que yo tengo que aprender de lo que está pasando, actuar. Dice allí, actuar actualizando lo que haces constantemente a medida que evalúes lo que salió bien hoy y lo que podrías hacer mejor mañana. Me reúno con mi equipo vía Zoom, vía WhatsApp, Team y todos los nombres que hay de las posibilidades tan interesantes, y hago una reunión y la reunión es un desastre y alguien se molesta y se va. Y bueno, actúa y aprende. Aprende por qué hubo. En estos días, en otra conferencia que escuché, un gerente decía, un jefe, bueno, que había cometido un error y que tuvo que contactar individualmente con la persona con la que cometió el error y pedir disculpas. Bueno, de esto se trata. Actúa y aprende. La tercera palabra es, en inglés significa confiar. Entonces la hemos transformado en relájate y confía en los demás. La R, relájate. Confía en los demás. Este es el momento para dar margen para que los demás tomen la iniciativa, hagan propuestas. Entonces, soltar un poco esa tendencia que tenemos, sobre todo en esta región, de tener todo controlado. No lo podemos controlar todo, mucho menos ahora. Entonces, relájate y confía en los demás, empodera al equipo, que los demás respondan, que los demás construyan. Y el cuarto aspecto, muy de liderazgo, también Ángela asomó algo al inicio. Envía hacia adelante la mirada. Visualiza el futuro. Nosotros no podemos ser líderes si no estamos pendientes del mañana. Hay que pensar en todos los escenarios del futuro. Tenemos que estar por delante, viendo la prensa, viendo lo que nos llega de internet, para poder estar claros, porque tenemos que ir por delante. El líder, la palabra líder, el sinónimo es ser un guía, y un guía es quien va por delante mostrando el camino. La gente confía fuertemente en nosotros, aunque no lo podamos ver nosotros mismos. Entonces, hay que visualizar el futuro. Entonces, ¿cómo cuido yo a mi equipo en tiempos de crisis? Con el modelo CARE, controlando el contagio emocional, aprendiendo, relajándome y confiando en mi equipo, y envision, mirando hacia el futuro. Ahora bien, esta frase de Gandhi siempre me ha gustado mucho. Tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Si cuidamos a los demás, acrecentamos nuestra vida moral, nuestro ethos, nuestro carácter. Pero el cuidado comienza por uno mismo. Nosotros somos los primeros que tenemos que cuidarnos. Somos los primeros, en la mañana nos levantamos, nos aseamos, ¿verdad? Y empezamos el día. Bueno, eso es muy importante, el cuidado personal. Y esta frase de Gandhi, que es muy relacionada a lo que debe ser un líder, es muy clara. Tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Ahora pasamos a lo personal. Y esto es fundamental. O sea, ¿cómo puedo lograr cuidarme a mí mismo para cuidar a los demás? Bueno, siendo el cambio que quiero ver en los demás. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tomar conciencia de que, además de dominar técnicas y estrategias pedagógicas, que es lo nuestro, ¿verdad?, para poder transmitirla y poder apoyar a nuestros equipos escolares, hay que tomar conciencia de una realidad muy antigua, que es que se educa por lo que se es, más que por lo que se dice. Como dice este autor francés, Razin, cita muy repetida por muchísimos autores, incluso ahora. Se enseña también con lo que se es, más que lo que se sabe. El poder del educador, y leo el PowerPoint,
o del profesor o del líder depende menos de sus palabras que de la presencia silenciosa y total que los alumnos disciernen más fácilmente de lo que se cree. Los estudiantes se dan cuenta del hombre que hay detrás del profesor y del amigo que hay detrás del hombre. Qué interesante esto. O sea, tomar conciencia de que la educación no es solamente técnicas. La educación es tomar conciencia de que influye nuestro modo de ser. Tomar conciencia que hay que formar para transformar y transformarse para mejor formar. Esta frase la encontré en estos días por internet. La voy a repetir. Hay que transformar, hay que formar para transformar y transformarse para mejor formar. Si no hay una transformación personal, no puedo transformar al otro con mi modelo. Y me refiero al equipo de liderazgo. Por ejemplo, para transmitir motivación y pasión, uno primeramente tiene que aprender a vivir motivado y apasionado. Y por eso es que es tan importante estudiar. Es decir, estudiar lo que hay de verdaderamente humano en el hombre, en el ser humano. Tenemos que involucrar la reflexión, la contemplación, la lectura, la interiorización de todas estas cosas. Porque si no conectamos con el ser interior, no podemos transmitir. ¿Y saben qué? Estamos en tiempos para crecer por adentro. Estamos encerrados, estamos limitados por una cantidad de condicionamientos. Bueno, este es un tiempo para crecer como ser humano, para crecer en familia, para crecer como esposo, como madre, como hijo, como sobrino, como ciudadano. Es interesante que nos esté pasando y por eso aprovecho a hablar de esa realidad. Bien, la propuesta que yo vengo a traer, y ahora voy a comenzar a hablar más a fondo del tema, pero sin perder relación con lo que dijimos antes. La propuesta es que el liderazgo escolar tiene que tener o construir el autocuidado del que hablábamos antes a través de una cosa que se llama el ethos del liderazgo escolar. El ethos es el carácter, el estilo, el conjunto de cualidades que yo me construyo a mí mismo. Entonces, una serie de investigadores y de filósofos, ¿verdad?, han hablado, en este caso yo he seguido al profesor Francisco Altarejo, que conocí personalmente en la Universidad de Navarra, han hablado que existen unas cualidades básicas que se ponen debajo. Ahora vamos a ver la imagen que utilizo, ¿verdad? Y unas cualidades superiores. ¿Okay? Vamos a ver cada una con calma, pero es importante que podamos visualizar. Fíjense que en este cuadro está también actúa y aprende, está care, controla el contagio emocional, relájate y confía en los demás. Cuando vayamos avanzando en cada una de estas cualidades, voy diciendo en dónde está care en esa cualidad. Entonces, este es el panorama que les quiero mostrar de manera positiva. ¿Ok? El panorama de hoy es, bueno, ¿cómo puedo yo cuidarme a mí mismo para poder cuidar a los demás de una manera eficaz? No se olviden, hay que comenzar por uno mismo. Ese es un poco el mensaje. Hay que empezar por uno mismo. Bueno, vamos a comenzar. Fíjense que he colocado a la derecha la base, ¿no? Porque estamos hablando de cualidades básicas. Y he colocado la imagen de la columna, la base de la columna. Después voy a explicar por qué. Bueno, como
Como cualidades básicas, una que siempre aparece en todas las investigaciones es, en latín antiguo, la studiositas, la estudiosidad. No hay educador si no estudia. Afán de aprender. Estas cualidades ustedes las conocen. Yo no voy a dar grandes ejemplos, simplemente es un recordatorio. Afán de aprender. Afán de aprender a manejar Zoom. Afán de aprender a manejar Team. Afán de aprender de lo que me está pasando en este momento, de los roces que tengo en mi familia, de los problemas que tengo con los estudiantes que no hacen las tareas. Aprender a ser paciente porque Internet a veces no funciona. Afán de aprender. Es el apetito de adquirir conocimiento, esfuerzo por estudiar, por actualizarse, por tener la mente llena de ideas, de conceptos. Un educador no puede ser educador. No estoy hablando de profesores universitarios, estoy hablando de maestros, de la ciudadanía, del pueblo. No puede ser tal maestro si no tiene afán por aprender, si no tiene afán por tener en su computadora o en su celular libros. O sea, que me vean a mí con el celular, yo educador, en un sitio, en un aeropuerto, en una cafetería. Bueno, que no me vean viendo jueguitos, no, que me vean leyendo un libro. Yo utilizaría libros en físico, pero bueno, no pasa nada. Esto es muy importante. Entonces, el afán de aprendizaje está en la base. Y todos los estudios lo demuestran. El profesor que sabe se conecta emocionalmente con los estudiantes. La otra característica, cualidad básica importante y que parece tal vez un poco rara, más que la tolerancia es la mansedumbre, la apacibilidad, diría Aristóteles en la Ética de Nicómaco. ¿Sí? La tolerancia, y que, como dice allí, es contrario a la iracundia, la persona iracunda que se llena siempre de ira, de rabia, que todo le molesta, convierte todo su ser en un látigo que maneja su mano airada. Entonces, la tolerancia, el aceptar al otro como es, a los otros, ¿verdad? Que es sinónimo de mansedumbre en esta ocasión, modera esa agresividad. Un profesor no puede ser una persona agresiva. Tiene que ser una persona que se controla y que tolera. Tenemos que tolerar lo que nos está pasando, tenemos que tolerar a las personas, tenemos que tolerar que en el equipo la gente se equivoque. Pues la mansedumbre es fundamental. Bueno, no hay líder y educador o líder escolar sin paciencia. De esto no tengo mucho que decir. Dice que conserva la razón de bien frente a la tristeza. O sea, persiste en el empeño sostenido de la empresa iniciada. Comienzo mis clases y yo termino mis clases. Yo comienzo mi reunión y la hago bien, termino mi reunión. Y tengo paciencia con la persona que, bueno, que tiene una conducta que a lo mejor no es la mejor. Entonces, la paciencia es fundamental. Y hay otra cualidad que acompaña a la paciencia, en este caso, que es la humildad. Consiste en que el hombre y la mujer se tengan por lo que realmente son. Y estoy siguiendo el tapete. Desde la psicología se le conoce más bien como autoestima, que no es apreciarse ni más ni menos de lo que se es. Estimarse justa y moderadamente como efectivamente se es. Yo no soy mejor que nadie, pero me conozco y sé cómo soy y me acepto como yo soy. Entonces, la humildad es ayudar a aceptarse y es fundamental. De esto podríamos hablar en una conferencia porque, bueno, tiene mucha importancia en nuestra vida emocional. Luego tenemos, para terminar ya con esta parte de las cualidades básicas, la abnegación. La abnegación, ser abnegado, es una cualidad que se entiende en el español, en el castellano,
como esa capacidad de estar sacrificado, de tener un ánimo frente a las dificultades. Fíjense que dice allí magnanimidad, que es una virtud, una cualidad que los griegos antiguos veían como muy positiva en los líderes, ¿no? Alejandro Magno, el magnánimo, porque tenía ánimo. Entonces, es el talante que permite no detenerse frente a los resultados escasos, pues el bien que se persigue permanentemente es superior a las deficiencias e incertidumbres de la acción. Ánimo grande en esta pandemia, ánimo grande en esta falta de internet, ánimo grande en las dificultades por poder conectarme. Y la abnegación está unida también a la constancia, que es la paciencia a lo largo del tiempo. Fíjense que tiene la palabra allí antigua, longanimidad, tenacidad. Pero no solamente necesito el ánimo grande, sino también ser tenaz. Ahí dice, estirar el ánimo hacia algo distante y alejado, como es, por ejemplo, la formación del estudiante. La constancia es vencer la tentación de abandonar el esfuerzo ante un obstáculo durante un tiempo. ¿Quién me califica a mí de constante? Me califica de constante como líder cuando he terminado el año, cuando he terminado las cosas que me propuse que iba a hacer. Bien, no sé si las siguientes láminas son las superiores. Muy bien, fíjense. Entonces, hemos visto las cualidades básicas. Vamos ahora a las superiores. Las cualidades básicas son las cualidades de la resistencia. Son las cualidades del autocontrol, del autoconocimiento, de la autoaceptación, de la aceptación de las circunstancias, por eso que son básicas. Las superiores me elevan y permiten que la columna, como está ahí en la imagen, llegue hasta arriba. Bueno, ustedes las conocen perfectamente. En educación es muy importante la equidad, que es la ley, dice, conserva la intención de la ley, conserva la intención del reglamento en aquello que ésta no alcanza. Se trata de hacer justicia en el caso particular. Bueno, un individuo de nuestro equipo que se desaparece. Entonces yo quiero aplicar la norma de bajarle el sueldo. No. Tengo que averiguar por qué se desapareció. Eso es la equidad. Es regular un poco, porque yo no puedo aplicar la norma, eso también con los estudiantes, o sea, porque no hace, el niño no vino, te tiene 0, o D, o lo que sea. Bueno, tengo que averiguar por qué no vino. Esto es muy importante. Y en educación manejamos mucho estos temas para imponernos por el poder, ¿no, señor? Hay que ser equitativo. Otra cualidad es la veracidad, ser veraz, sincero. Los griegos, estoy aquí viendo mis apuntes, decían que la persona veraz, el exceso de la veracidad es la fanfarronería, ser fanfarrón, hablar, decir tonteras, y el defecto es el disimulo. Es el que dice siempre la verdad. La persona veraz ama la verdad y dice cuando da lo mismo decirla o no, y la dirá aún más cuando no da lo mismo. Por supuesto, hay que ser prudente, las cosas se dicen en el instante y en el momento adecuado, pero es fundamental ser veraz. Una muy importante que todos conocemos, la rectitud, ser un profesor recto. Cualidad que es exigida por la misma naturaleza de la acción formativa. Un jefe, una jefa, tiene que ser rectos. El docente debe ser recto porque solo así puede rectificar al alumno y a sí mismo. La rectificación de los propios errores es la mejor enseñanza posible respecto al valor de la justicia. La rectitud también es reconocer que me puedo equivocar. Y no hay nada que enseñe más que decirlo públicamente, me equivoqué, perdón. Eso educa muchísimo porque nosotros no somos perfectos, ni lo vamos a hacer enteramente.
Ya estamos terminando para concluir. Quedan 13 minutos. Una cualidad superior interesantísima tiene relación con lo que somos, profesionalmente hablando, la docilidad. La palabra docilidad viene del latín docere, que significa enseñar. Pero se entiende en el latín original saber dejarse decir algo. Y fíjense la relación, relájate y confía en los demás. Tiene relación con la capacidad de trabajar en equipo, de escuchar al otro, de permitir que el otro diga, aunque a mí me parezca que siempre dice lo contrario, no importa, que hable, que se manifieste. Entonces, hay que ser dócil. Es fundamental ser dócil. La docilidad es fundamental para el trabajo en equipo y para el liderazgo. Dócil también para que alguien nos haga una rectificación, nos diga, oye, me parece que lo que dijiste fue un poco duro, o no fuiste prudente. Y finalmente, tenemos una muy bonita que es la perspicacia. Muy interesante. La perspicacia, ser perspicaz. Esto es propio sobre todo del que tiene experiencia. La perspicacia es la disposición, leo el PPT, especial de flexibilidad e improvisación para poder acoger prontamente las variaciones suscitadas en la actividad docente, bien por las demandas del alumnado o bien por la propia iniciativa de quien enseña. O sea, una persona perspicaz es una persona flexible, una persona que capta la situación imprevista y toma decisiones. ¿Qué más que lo que nos está pasando ahora? Y ustedes y yo sabemos todo lo que se necesita ser perspicaz con un grupo de estudiantes, con un grupo de profesores, con un grupo de colegas. La perspicacia, en parte, es eso que decía Ángela, es mirar hacia adelante. Por eso que tiene relación con la palabra envision del modelo CARE, mirar para adelante. El grupo de estudiantes que tengo, el grupo, lo que me está pasando ahora, qué relación tiene con el futuro. Bien, si sintetizo en 4 cualidades clásicas cada una de este conjunto de cualidades, ¿verdad? Perdón. Vamos a decir que las cualidades básicas responden a 2 grandes cualidades clásicas, la templanza y la fortaleza. La fortaleza es resistir, es tener paciencia. La templanza es autocontrolarse. Fíjense, tenemos que estar en este juego de la fortaleza y la templanza. Y cuando yo lucho por ser fuerte, por ser paciente, por ser templado, por ser humilde, por tener afán de aprender, por tolerar, por aceptar, ¿verdad? Entonces puedo ser con más facilidad, perdón, justo y prudente. Son las grandes virtudes cardinales que llaman de cargo, ¿verdad? Cabezas. Entonces, un líder escolar tiene que tener fortaleza y templanza, cualidades básicas, y tiene que tener también lo que le permite acometer, que es la justicia y la prudencia. La prudencia no, la palabra prudencia a veces la podemos entender como que hay que tener mucho. No, la prudencia nos ayuda a actuar bien. Bien, pero esto a mí no me satisface, ¿verdad? Y he querido darle una cosa muy interesante que me parece fundamental. He colocado un color amarillo. Bueno, estas cualidades secas, sin lluvia, sin humedad, sin aceite, son antipáticas. Requieren de 2 elementos fundamentales, el amor y la pasión. Las cualidades básicas y superiores del liderazgo escolar requieren en todo el actuar amor y pasión. Y para ir terminando, ¿verdad?
acabo de terminar un estudio, una investigación sobre Gabriela Mistral como educadora. Siempre la hemos conocido como poeta infantil, ¿verdad? Pero fue una gran educadora, dedicó muchos años a la educación en Chile y como escritora, ¿verdad? Es una gran inspiradora para los educadores de Latinoamérica. Fíjense las cosas, las sentencias que tiene. Ama. Si no puedes amar mucho, no enseñes a niños. El amor a las niñas, como Salomé Ureña Enríquez, que era directora de colegio femenino, bueno, en esa época, principios del siglo XX, los colegios estaban separados. Entonces, ella escribió esta sentencia: el amor a las niñas, yo podría decir, el amor a los estudiantes enseña más caminos al que enseña que la pedagogía. Bueno, la equidad, la prudencia, la rectitud, ¿verdad? Enseña más caminos al que enseña que la tecnología pedagógica. Bueno, porque nos acercamos al individuo, nos abajamos, escuchamos, respetamos. Maestro, sé fervoroso. Para encender lámparas, has de llevar fuego en tu corazón. La pasión. Tengo poco tiempo, pero me acaba de llegar un estudio, el año pasado se hizo un estudio en España sobre los profesores apasionados. Una cosa realmente increíble. Se determinó que un profesor apasionado, que en el fondo es un profesor volcado en su tarea, influye determinantemente en los resultados académicos y en la mejora de los alumnos como personas. Porque si es apasionado, transmite pasión por las matemáticas, a los niños les terminan gustando las matemáticas. Y como es apasionado, involucrado, cuando es involucrado, está pendiente de sus estudiantes, es capaz de ver que a un estudiante le pasa algo y le pregunta, ¿qué te pasa? Y ese estudiante abre su corazón y ese estudiante mejora también como persona. La pasión. Hay toda una línea de investigación sobre el profesor apasionado. Yo estoy trabajando eso ahora. Es un tema muy poco estudiado. Así que tengan pasión. Amor y pasión. Termino con Mistral, porque ya estamos casi cerrando. Hay un verso muy bonito que se llama El Maestro Rural, también hay otro que se llama La Maestra Rural. Aquí simplemente destaca que el maestro tiene que ser apasionado, ¿no? El maestro, Leo, entonces se sentía henchido, cual en la marea, los pechos del mar, y el discurso hacíase trémulo, encendido, como si Dios mismo se lo diera ungido en el violento óleo que sabe cuajar. Cuando uno lee poesía, descubre muchas cosas interesantes con las que uno se identifica. Por eso que es muy importante que todos estos temas los reflexionemos personalmente para poder instalarlos en nuestro actuar. Bien, ahí coloqué una propaganda interesante, más que una propaganda, una realidad, como yo soy historiador también. Resulta que Gabriela Mistral, aunque no fue República Dominicana, fue una gran, propuso que se editaran las obras completas de Eugenio María de Hostos, que nació en Puerto Rico, pero vivió muchos años en República Dominicana, y como ustedes saben, fundó la primera escuela normalista, e influyó determinantemente en Salomé Ureña, que era la directora de la única escuela normalista de señoritas de República Dominicana. Pongo esto un poco para como facilitar la idea de que tenemos también que ver a nuestros constructores de la nacionalidad. Y Eugenio María de Hostos, aunque era puertorriqueño, vivió mucho tiempo en República Dominicana, de 1779 a 1879 a 1888. Y influyó determinantemente en una educadora como Salomé Ureña. Quería dar ese dato, ¿no? Estos constructores de la nacionalidad, incluyendo a Gabriela Mistral, eran personas que dieron muchísimo a la educación. Y yo creo que ahí podemos encontrar motivaciones, bueno, para vivir, para exaltar todas estas ideas.
Bueno, termino entonces. Bueno, todo esto, todas estas cualidades básicas y superiores, este ethos docente, este modo de ser docente al que apuntamos porque no somos perfectos ni lo vamos a hacer, requiere un fin. Y para mí, el fin es la alegría, es el fin de la educación. Los griegos decían, he paideia fereiten eidaimonía. Esto es griego clásico. El fin de la educación es la felicidad. La educación no tiene como fin la educación en sí misma, no, no. El fin de la educación está fuera de la educación. Es un hombre, una mujer alegres. La alegría es un estado de ánimo satisfactorio que se produce por la esperanza o el conocimiento de un bien. Tenemos que educar hombres y mujeres que sean buenos profesionales, buenos ciudadanos y buenos líderes que se alegren cuando descubren la verdad, cuando descubren las cosas que los hace ser más seres humanos. Por eso es que hay que pensar en estos objetivos. Todas estas cualidades solamente apuntan a que seamos personas más alegres, no importa los tiempos que estamos viviendo. En la película El Señor de los Anillos y en el libro, Gandalf le dice a Frodo, Frodo está quejándose, están en Moria, dentro de una gran montaña oscura, rodeados de demonios, y Frodo está con miedo, ojalá no hubiese salido de mi casa. Y Gandalf le dice, sí, eso es lo que dice todo el mundo, pero la verdad es que estos son los tiempos que nos han tocado vivir y tenemos que asumirlos. Bien, termino. No somos perfectos, ni podemos serlo, pero podemos intentar mejorar para ser mejores modelos, mejores líderes. Y eso solo es posible cuando nos cuidamos a nosotros mismos, cuando tratamos de mejorar en estos aspectos y en estas cualidades de tipo personal que son las que definen un verdadero líder escolar. Muchas gracias. Son ya los 40 minutos y espero gustosamente las preguntas y los comentarios que quieran hacerme. Sé que he dado mucha información. Este PowerPoint yo lo puedo enviar para que lo puedan tener, no hay ningún problema. Gracias de verdad por escucharme. Muchas gracias a ti, Alfredo, por este compartir con nuestra comunidad que yo creo que es refrescante y que nos lleva a reflexionar, a vernos internamente, a reflexionar sobre nosotros mismos, nuestro quehacer. Qué importante es no solamente estar formándonos para saber cómo dirigir a nuestros equipos docentes, nuestros equipos de gestión en la escuela, sino estar la tarde de hoy recordándonos que nosotros también somos sujetos de formación continua y que es la única forma de poder hacer este trabajo tan serio, con tanta responsabilidad, pero que hay que hacerlo con amor y compasión. Me encantó la frase que nos compartiste de Gabriela Mistral, de si puedes amar, ama mucho, y si no puedes amar mucho, no enseñes a niños. Hay muchas otras cosas más que hacer. En el caso de ser educadores, que es lo que somos nosotros, tenemos que amar y no hay forma de hacerlo de una manera distinta. Al principio tú decías, cuando empezabas a hablar de las cualidades, decía de la única forma que tú puedes decir y declarar que eres un apasionado es siendo apasionado. No hay forma de declararlo si no lo eres. Yo misma tomaba muchas notas. Nosotros nos llamamos los apasionados por la educación y siempre digo en los encuentros que es tremendo peso en la espalda, porque lo sentimos así de todo corazón, pero no podemos fallar y en eso entra la constancia. El hecho también de ser perspicaces y seguir adelante y este tiempo es muy difícil. ¿Cómo lo logramos? Y la mayoría de las veces yo al menos lo logro diciendo es que quiero seguirme llamando apasionada por la educación. No hay forma de llamarme si no lo soy, me daría mucha vergüenza y va muy relacionado con el amor. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad
aún el día de hoy ocupando puestos directivos o de coordinación de equipos o puestos de gestión en las escuelas, tuvimos la oportunidad también de ser maestros, de niñas, de niños y estar en aula. Yo la tuve la oportunidad, para mí ha sido una de las escuelas más importantes que he tenido, la de ser maestra. Y no recuerdo una forma de ser maestra sin amar mucho a los estudiantes que tenía, porque todo lo otro creo que va detrás del amor que ponemos. Gracias por eso. Y el afán de aprender, el día de hoy quiero reconocer que ya aparte del equipo de 512 que estamos aquí en la parte de la gestión de la conferencia, tenemos 139 personas conectadas, que no son 139 personas que nos siguen, esas podrían ser muchas más, pero estas 139 personas son miembros de nuestra red de liderazgo y gestión del Instituto 512, y yo creo que el afán de aprender del que tú hablabas al principio es una muestra de esta convocatoria que tenemos el día de hoy. La única razón por la que nos damos esta cita es porque como educadores tenemos ese afán de aprender. Gracias por eso. Vamos a pasar a las preguntas, que tenemos bastantes preguntas de nuestra audiencia, recordando una vez más que vamos a tener grabada esta conferencia para poder oírla calmadamente de nuevo, compartirla con el resto de la red, recordar esas 4 virtudes importantes del maestro que mencionaba: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Yo no quiero elegir una, yo quiero aprender a combinarlas y tener de cada una de ellas, porque si somos educadores tenemos que aspirar a mucho más. Y también saber, y por ese lado van las preguntas, de que fácil no es, pero si estamos dispuestos a aprender y a crecer, pues siempre buscamos la forma. Hay una pregunta en particular y quisiera darte la oportunidad de que nos ayudes a reflexionar sobre esta. De la audiencia nos preguntan, y me imagino que va en línea de alguna pregunta de un director o un coordinador, que dice: ¿qué puedo hacer para motivar un grupo de profesores que solamente están asistiendo porque es su trabajo, porque reciben un salario, porque tienen un compromiso con un horario y no dan más? Este profesor reflexiona sobre cómo yo pudiera, sabiendo que tenemos un equipo de profesores que es el que tenemos y que tenemos que ayudarlos a crecer, cómo pudiéramos lograr un cambio, una transformación de la que hablabas en ese grupo de profesores que no demuestran la pasión y el amor del que estamos hablando. Sí, se me escucha, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, lo primero que hay que hacer es uno, el que dirige ese equipo de trabajo, tiene que tomar conciencia que él tiene la responsabilidad, quiera o no, de motivar a ese equipo. O sea, yo lo dije hace un instante, el primero que tiene que tener actitud de motivación, actitud de pasión, es el líder. Yo pienso que estas cosas, una estrategia muy interesante es la conversación individual con cada uno para conocerlo mejor, ¿verdad? Y para saber qué le está pasando. Acuérdate que en educación es muy típico el cansancio. Y hay muchos educadores en el mundo, especialmente en nuestra región, perdón, no religión, en nuestra región, que va y da una clase y se va. Entonces, tenemos que hacer amistad personal, individual con cada uno de nuestros miembros del equipo, conocerlo e irlo animando. Una vez que uno lo conoce más y comparte más individualmente, porque una cosa importante, hay que preparar las reuniones también haciendo un lobby anterior. O sea, a veces creemos que las reuniones van a ser la solución a todos los problemas, no necesariamente, hay que preparar esa reunión. Entonces, una vez que uno los conoce personalmente, hacer actividades que motiven la lectura de un capítulo de un libro interesante, ver una película. O sea, vamos a ver los coristas y ver cómo actúa, cuál es la motivación que tiene Clement Mathieu, que no era educador, era músico, para formar a este coro que salió de la nada. Además, es una historia basada en la verdad, o sea, ocurrió. Entonces, actividades que motiven para oxigenar emocionalmente. Hay que oxigenar. Y entonces, en esas actividades, y con esto termino,
se le puede ir dando a esos profesores individual y grupalmente sentido a lo que hacen. Es un tema de búsqueda de sentido. ¿Cuál es el sentido de mi trabajo? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Entonces, es un trabajo casi de psicólogo, de psiquiatra, de médico, de sacerdote, de todas esas cosas juntas. Pero ese es el rol del líder. El líder tiene que iluminar. Ahora, ¿cómo aterrizo eso? Personalizando, conociendo, celebrando el cumpleaños de cada uno, sabiendo qué le pasa, de dónde es, cuáles son sus problemas, y haciendo después actividades que permitan integrar. Cuando uno cuida emocionalmente al equipo, se generan relaciones de confianza. Eso. Muchas gracias. Pasemos a Ernesto para ver una próxima pregunta, que tienes muchas por aquí. Bueno, hay muchas preguntas y ojalá podamos ir combinando unas y otras. Aquí voy viendo de un lado de otro del chat las preguntas, respuestas, para pasarle a Alfredo. Alfredo, voy a combinar dos, ¿ya? Hay uno de nuestros directores que ha participado en nuestros programas de formación que le llamó mucho la atención el tema de la atención del contagio emocional del líder y le gustaría que ampliaras eso. Entonces voy a unir esto junto con otra pregunta que nos hace una de las encargadas, coordinadoras en INAFOCAM de todos los procesos de formación y que dice que cuáles deberían ser entonces las estrategias que debe implementar un docente, un líder, para lograr el equilibrio, cuidar y cuidarse a sí mismo. Entonces a ver si podemos unir eso. Sí. Cuidarse a sí mismo y el contagio emocional a tu equipo. Respecto al contagio emocional, eso está muy estudiado. Usted llega, ahora, a lo mejor ahora lo puede ver en su encierro en la casa, que a veces está todo el mundo en silencio, algo está pasando. Ese es el contagio emocional. Cuando uno va al médico y hay dos personas esperando y las dos personas están de mal humor, lo más probable es que usted se sienta de mal humor. Ese es el contagio emocional. Una sonrisa contagia emocionalmente. Eso está probado experimentalmente. El contagio emocional, así se le llama a la actitud que tienen los líderes de tener disposición y actitud emocional positiva. Entonces, el optimismo, la alegría, no hay nada más poderoso que la sonrisa. Sonríe y logrará contagio emocional. Entonces, el contagio emocional depende mucho de nosotros. Entonces, claro, con esto termino. Los estudios también han demostrado que cuando el líder de un centro escolar es alegre, es apasionado, ¿verdad? Es sereno, es manso, es perspicaz, eso contagia al ambiente. Si usted tiene un equipo contagiado emocionalmente, porque cuando estas personas van a trabajar, ay, voy a trabajar en mi colegio, voy a trabajar con un director o un coordinador que es simpático, que es alegre, que me mira a los ojos, que no tiene doblez. Entonces, eso contagia. El contagio emocional lo construye uno con disposiciones positivas, con sonrisa, con la alegría, con optimismo. Todo lo contrario produce un contagio emocional negativo. Eso con respecto al contagio emocional. Con respecto a las estrategias y el equilibrio, la solución es distinguir entre lo importante y lo urgente. La solución es organizar el tiempo. Nosotros tenemos que organizar nuestro tiempo. Es una de las competencias más difíciles que hay. Así como ahora estamos encerrados y tenemos que tener un tiempo para el trabajo que lo invade lo familiar y aparece aquí mi hijo y me interrumpe. Bueno, tenemos que organizar el tiempo y tener un horario. Y en ese horario tiene que haber espacios para la reflexión, para el ejercicio físico, pero respetados. ¿Ah? En ese horario tienen que estar las reuniones y las reuniones tienen que durar un tiempo concreto. No puede ser que una reunión dure toda la mañana. Eso es una irresponsabilidad. Las reuniones tienen que durar un tiempo concreto.
y se terminó, si es una hora, se sigue la semana que viene o dentro de 2 días. El orden. Orden en las ideas. O sea, virtud sin orden, rara virtud. Cualidad sin orden, rara cualidad. Entonces, no hay prudencia, no hay justicia si no hay orden. Entonces, hay que ordenar. Y una cosa que ayuda a ordenar, eso lo dice Stephen Covey en su famoso libro Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, es distinguir entre lo importante y lo urgente. Resulta que lo importante es la reflexión, lo importante es el ejercicio, lo importante es la conversación, lo importante es el abrazo. Y ahí se va buscando, hallando equilibrio. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que hay tanto movimiento, somos como Google, ¿no? Que preguntamos y la respuesta. Los seres humanos no funcionamos así. Entonces el equilibrio solamente se puede lograr con orden, y el orden es una virtud, es una cualidad, es un hábito operativo bueno que se consigue haciéndolo todos los días. Levantarme una hora, acostarme una hora, leer este libro, preparar esta clase, utilizar esta tecnología, etc. Orden. El orden permite lograr ese equilibrio. Excelente lo que estás planteando ahora, el orden, cómo lograr el orden y trabajarlo, Sí. desarrollar el hábito. Ángela, yo no sé si tienes alguna otra pregunta que quieras hacer en este momento. Vamos Pasamos a a... agregar una pregunta más que me parece súper importante y agregando el tema del orden, que es muy importante para nosotros mismos. También decía, bueno, y todo tiene un inicio y un final. Yo creo que es algo que debemos aplicar también con los estudiantes. En este mundo virtual en el que nos estamos Sí. manejando, también reflejar ese orden hacia los estudiantes y pautar bien cuáles son los encuentros con ellos, respetar esos encuentros, porque ellos también tienen su agenda, sus compromisos, y también ayudarlos a nivelar entre la carga de las asignaciones y ayudarlos a ellos también a hacer balance en su propia vida. Va muy en la línea de que con el ejemplo que estamos educando, con lo cual Efectivamente. no podemos tener balance nosotros y desbalancearle la vida a los estudiantes. Qué oportuno sería poder ser muy balanceado para poder reflejar eso y traspasarlo en la cultura de nuestros estudiantes. Voy a tomar el permiso y no lo había conversado con Ernesto, pero hay muchas preguntas, muchas que las he ido contestando en el diálogo. La audiencia quiere saber un poco más sobre tu último libro de Gabriela Mistral y yo quiero hacer un anuncio. Para el Congreso teníamos una puesta en circulación dominicana del libro y vamos a tener, no me voy a quedar con el verbo en pasado, vamos a tener muy pronto cuando podamos, pero lo cierto es que habíamos hecho también una gran compra de los libros y los tenemos acá por el tema del COVID bien guardaditos, pero quiero anunciar a la audiencia que vamos a estar rifando 15 ejemplares del libro a todos los que participaron el día de hoy. Les va a llegar un mensaje a los ganadores, vamos a buscar una forma, yo sé que Natalie nos va a apoyar en eso, de que sea bien transparente, pero ya que muchos quieren oír sobre tu libro, también quería anunciarles que, bueno, los más afortunados también podrán tener un libro que coordinaremos con calma cómo hacérselo llegar ante las circunstancias. Entonces, cuéntanos un poquito, Alfredo, para que no dejemos a la audiencia tan curiosa sobre el libro que acabas de escribir. Bueno, muchas gracias de verdad por esta propaganda, pero bueno, yo sé que se hace con el mayor cariño. Bueno, eso ocurre, bueno, yo creo que le pasó a don Hostos cuando vivió en República Dominicana. Cuando un extranjero va a otro país, trata de conocerlo no solamente a través de la experiencia, sino a través de la historia. Y en Chile, los 3 billetes más fuertes, los billetes con los que uno compra algo, el más grande, el de 20.000 pesos, tiene la figura de Andrés Bello, nada más y nada menos, venezolano. El segundo billete de 10.000 pesos tiene la figura de Arturo Prat, que es un marino chileno de una moralidad impresionante. Y el tercero es el billete de 5.000 pesos, sale Gabriela Mistral. Entonces yo me pregunté siempre, bueno, estos tipos son muy importantes, ¿no? Pero Gabriela Mistral, ya yo desde Venezuela sabía que había tenido relación con la educación.
Pero lo que me llamó la atención, lo que me agarró, es que fue directora escolar. Esto es lo importante. De hecho el libro se llama Gabriela Mistral, educadora, ¿sí? Pero al principio el título original era Gabriela Mistral, directora escolar. De hecho, el libro está dedicado a, a 10 años en los que, por supuesto, yo hablo de antes un poco para saber cómo llega a directora, pero es directora de 3 colegios públicos de niñas, ¿verdad? Fiscales, como lo llaman aquí, en los Andes, en Punta Arenas, en Temuco, donde además en Temuco tiene un encuentro muy bonito con Pablo Neruda y le da a leer a los escritores rusos, Dostoyevsky, Tolstoy, influye en la memoria, en sus memorias. Neruda dice, todavía me acompañan los libros que me regaló Gabriela Mistral. Bueno, y luego en Santiago. Por supuesto, nadie es profeta en su tierra. Eso es un dicho que está en el Evangelio. Entonces, bueno, Gabriela Mistral era una mujer interesante porque era una mujer bien puesta, era una mujer de visión, era una mujer universal, y el Chile entonces no lo podía ver, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamó la atención era que siendo directora, escribía, daba estas sentencias, o sea, ella estaba muy involucrada con su colegio. Y no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino que el colegio hacía visitas con las alumnas a las cárceles. En la noche, y en esto fue pionera, montó escuelas nocturnas para mujeres obreras e hijas de las mujeres obreras pobres del sector. Abrió la biblioteca del colegio y por eso que este niño, en ese entonces, Neruda, entró y se consiguió con esta señora alta, porque ella era muy alta, apertura de la biblioteca para la sociedad, e involucraba a la sociedad. O sea, ella tenía muy claro eso que yo llamo paidocenosis, que la educación es un conjunto de influjos. O sea, en el niño no solamente influye su maestro, influye determinantemente, influye el colegio. Por eso que habla aquí, por ejemplo, de la importancia de que el colegio sea bello, limpio, hermoso, que en el colegio se viva la alegría. Es una de las cosas más interesantes. Este, lo llama Palacio de la Alegría, de la Belleza. Entonces ella va como desarrollando diferentes conceptos que son propios de un director, de una directora escolar. Y bueno, eso hace que para mí haya sido un ejemplo a seguir, un ejemplo a saber que en Latinoamérica hubo una gran directora. Yo me imagino que con Salomé habrá que hacer lo mismo, cómo fue ella, me refiero a Salomé Ureña Enríquez, cómo fue ella directora. Estas cosas se transmiten a las futuras generaciones. Qué bueno es buscar ejemplos de directores en la historia, de personajes bueno, que hayan destacado en otras cosas. Por supuesto que estos personajes de finales del siglo XIX y principios del XX eran personajes polifacéticos. Pero bueno, Gabriela Mistral era polifacética. Entonces, eso. Yo llegué a Gabriela Mistral porque fue directora de 4 colegios públicos y porque hizo una propuesta de cómo había que ser un buen director. Eso es lo que puedo decir. Yo creo que se quedan con mucho más deseo de ser los ganadores del libro, pero de todas formas, evidentemente se van a enterar muy pronto cuando superemos esta crisis de cuándo te volvemos a hacer la invitación y entonces lo ponemos a circular como teníamos planeado y lo tendremos acá en librería local para que todo el mundo pueda tener acceso. Yo te agradezco el comentario porque yo misma también ya estoy muy interesada por leerlo. Ernesto, no sé si hay más preguntas por ahí o nos oyen. Hay una última, ahora en este momento, para ya entonces pasar al cierre. Alfredo, visto lo que has mostrado esta tarde,
visto el llamado a adoptar y a desarrollar hábitos buenos, virtudes. Visto la síntesis que hiciste de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Es posible que un líder docente, un líder directivo en un centro educativo, un líder educativo que trabaje para promover en un distrito, en una región, en el país, la educación y los fines de la educación, y como tú mostraste ese gran fin que es la alegría. ¿Es posible que un líder pueda desarrollar todas esas virtudes? Sí, yo terminé la conferencia diciendo que no somos perfectos y que no podemos serlo, pero las virtudes y las cualidades tienen nombre y apellido. Y si tienen nombre y apellido es para que las conozcamos y para que veamos cuáles tenemos y cuáles no tenemos. Eso es lo bonito de este ethos de las cualidades. La Ética Nicómaco, que es un libro muy bonito que escribe Aristóteles, va hablando de diferentes virtudes ya desde esa época, ¿verdad? Y dice que las virtudes son un punto medio entre un exceso y un defecto, ¿no? Entonces, la virtud de la moderación tiene como exceso la intemperancia y tiene como defecto la insensibilidad. La virtud de la magnanimidad tiene como exceso la vanidad y como defecto la pusilanimidad. La virtud de la mansedumbre, ya lo dije, y así sucesivamente. Yo creo que a lo mejor no vamos a desarrollar todas las virtudes, pero sí podríamos mirarnos a nosotros mismos y comenzar por alguna. Y cuando uno se toma en serio el luchar en una virtud, lo interesante de las virtudes o estas capacidades, cuando uno comienza, por ejemplo, yo quiero ser ordenado, o quiero ser, no sé, más templado, o quiero ser más prudente. Cuando uno lucha en esa virtud que tiene nombre y apellido, que tiene nombre, empieza automáticamente a luchar en otras. El orden lleva a la responsabilidad, porque no puedo ser ordenado si no respondo ante los compromisos que me hice con el orden. La responsabilidad lleva a decir la verdad. La verdad y la responsabilidad lleva a respetar el tiempo de los demás, y así sucesivamente. Entonces, no nos, ¿cómo decirlo? No nos impactemos de las 50 o de las 20 o de las 10 virtudes o cualidades. Comencemos con una, hasta que la alcancemos, y después con otra, y así sucesivamente. Todo el mundo sabe dónde está su talón de Aquiles. Esto es muy importante. Más de lo que uno cree. Nosotros, retomo el tema del contagio emocional. Yo tengo mi modo de ser, cada quien tiene su modo de ser, su temperamento, pero dentro de ese temperamento y su modo de ser, se nota alguien que es abierto, alguien que escucha, alguien que es alegre, alguien que ante una dificultad se detiene a pensar. Bueno, y así sucesivamente. No se puede luchar con todas. Cada quien sabe, y por esto, y esto es otro tema que podemos desarrollar más adelante, por eso que también se está utilizando ahora los monitores, los coaches, los acompañamientos de personas de más experiencia, ¿verdad? Que te van acompañando para tú ir configurando una serie de competencias que te hagan ser más eficaz. En ese sentido también a veces no, yo recomiendo también que busquemos un coach, una persona que me mire desde afuera, porque a veces uno no es muy buen juez de sí mismo. O sea, el mirarse a sí mismo es ya una capacidad, el saber mirarse a sí mismo. A veces no nos sabemos mirar y necesitamos, por eso que en la familia, la esposa, el esposo o un hijo a veces le dice a uno una cosa que uno no se da cuenta que lo estaba haciendo. Porque el ser humano es así, tenemos ese problema, esa limitación. Por lo tanto, comenzar por una y buscar ayuda en alguien que me mire desde fuera.
Ese sería mi consejo frente a, a ese impacto de tantas virtudes y tantas cualidades. Eso. Excelente, Alfredo, eso que estás diciendo. Nos dejas con deseo de seguir profundizando, de seguir ahondando en estos temas, pero sobre todo a llevarlo a la práctica, porque aquí ahora queda mucho conocimiento compartido, plasmado, deseos de ver la grabación, deseos de volver a ver la presentación y de tenerla. Y creo que tú dejas muy claro esto es, hay que poner en práctica, hay que comenzar. Sí. Algo que tenemos claro en el Instituto 512 es que la formación del directivo pasa por el desarrollo de estas competencias. Por eso cuando vamos desarrollando los distintos programas que tenemos, tanto para docentes, tanto para directivos, como para estudiantes, nos preocupamos porque lo que esté en la base sean estas virtudes, estos hábitos operativos buenos que ayudan a las personas a desarrollar carácter, a desarrollar la ética, a desarrollar las relaciones, que sobre eso después vendrá toda la parte de las gestiones de los recursos, las gestiones de la institución, pero sin esta base, eso se cae. Sí. La experiencia lo va dando en unos lugares y otros. Entonces, de nuestra parte, a nombre del Instituto 512, gracias, Alfredo, por regalarnos esto en la tarde de hoy, por estar desde Chile con temperaturas bajas en invierno allí, compartiendo conocimiento, haciéndolo con alegría, haciéndolo con amor y, como muy bien dijiste, haciéndolo con pasión. Cada vez que te pedimos esta colaboración, la das con total generosidad y de verdad para República Dominicana, para nuestro Instituto 512, para Inicia Educación y para toda esta red de líderes educativos que estamos impulsando, promoviendo y desarrollando, es un verdadero honor contar con personas como tú, con verdaderos docentes, profesores que aman lo que hacen. De verdad, gracias por eso. Agradecer entonces también a todos los que han participado de los distintos programas, como muy bien decía Ángela Español al inicio, desde el programa de liderazgo para la excelencia educativa que han estado esta tarde, los participantes en el diplomado de liderazgo y gestión para los centros modelos de educación inicial, los participantes que vienen formándose desde hace varios años en nuestra red de liderazgo, en nuestro programa de diplomado para técnico profesional. También un grupo que se está formando de la Regional 12, la Altagracia, Higüey, el Ceibo. A todos, gracias por estar. Vamos a continuar desarrollando este tipo de conferencias. Ojalá podamos motivarles a seguir avanzando y a escuchar de ustedes más adelante lo que han ido haciendo con el conocimiento compartido. Que sigamos creciendo, que sigamos estando bien y ayudando a otros a crecer desde donde estamos en la función que nos ha tocado y nos toca desempeñar. Así que nada, gracias, muchas gracias a nuestro equipo que nos ayuda a desarrollar todo esto, a coordinar con las invitaciones, con la convocatoria, el seguimiento y el apoyo técnico y tecnológico. Gracias por estar. Nos vemos pronto, que estén bien y que se cuiden. Muchas gracias.